Buen día. El día de hoy hablaremos sobre las NIAs 700 a las NIAs 800. El grupo está conformado por Lizeth Polo, Jason Huertas, Cristian Trujillo, María Canchila y Santiago Marín. Antes de empezar con la explicación de cada NIA, es necesario aclarar el término de NIA. Las NIAs, o más conocidas como Normas Internacionales de Auditoría, es un conjunto de estándares internacionales que establecen los principios, procedimientos y requerimientos que el auditor se debe regir al momento de auditar unos estados financieros, con el fin de que proporcione una seguridad razonable a los usuarios de estos mismos estados financieros para asegurar que estén libres de errores significativos, ya sean intencionales, que quiere decir que hubo fraude o hay un fraude, o no intencionales, que quiere decir que puede ser un posible error. Empezaremos a aclarar desde la NIA 700. A continuación, mi compañero Cristian Trujillo les explicará más sobre esta NIA. Una opinión sobre los estados financieros. Esta NIA va más ahora hacia la guía fundamental que van a seguir los auditores independientes para entregar la opinión sobre lo que encontraron dentro de los estados financieros del cliente y cómo se va a establecer dentro del informe. El alcance de esto va a estar más sobre la responsabilidad que va a tener el auditor a la hora de dar la opinión sobre si encontró salvedades o no, si en la estructura en cómo tiene que entregar el informe y el contenido que este debe llevar. El objetivo de la NIA va a estar en cómo él presenta en la presentación de la opinión del auditor en que los estados financieros esté bien o si hubieron salvedades, el presentarlos en el informe escrito. Los requerimientos de esta NIA van más sobre la formación de la opinión sobre los estados financieros, forma de la opinión, estructura y contenido del informe de auditoría, tipos de opiniones, informe de auditoría, fundamentos de la opinión. Entonces, el auditor tendrá que, por medio de lo que encuentre en los estados financieros, si hubieron errores, incorrecciones que pueden afectar la trazabilidad de la empresa, que no todo esté concorde a lo que ellos tienen. Si se presenta la información correspondiente para que él pueda tomar la opinión, todo esto lo debe ensamblar en ese informe que él va a presentar, que él tendrá que dar la opinión y los fundamentos del cómo llegó a las conclusiones de esto. Todo esto él debe presentar documentaciones. La responsabilidad en los estados financieros va a estar en cómo el cliente, por medio de sus estados financieros, han incurrido algún error o no, si tienen alguna incorrección y si la empresa puede seguir en funcionamiento teniendo en cuenta el marco legal de información financiera. Y la responsabilidad del auditor en relación con estos estados financieros va a estar en que él tiene que dar la seguridad de que esos estados financieros sí fueron realizados bien bajo el marco de la información financiera sobre el marco legal. La importancia de esta NIA está en que el cliente va a poder obtener mayor viabilidad y va a tener una razonabilidad a la hora en que tenga el informe y que todo va bien bajo la opinión independiente y con el juicio profesional que entregó el auditor. Entonces, esta es la importancia de esta NIA y que desde acá te van a poder sacar conclusiones y decisiones claves para la entidad. 701. En comunicación de las cuestiones clave de la auditoría en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente. Esta NIA nos va a hablar más sobre las cuestiones claves que tiene el informe ya entregado por el auditor. Entonces, esta NIA siempre se va a expresar después de que se entregue un informe de auditoría. El alcance va a estar en que el auditor pueda presentar una opinión, bueno, no una opinión, sino cuestiones con un mayor desglose donde le explique al cliente donde hay mayor significado o en áreas o cosas que estén ejecutando mal y donde él cree que tienen que darle más énfasis para ver si mejora y si todo va sobre el marco legal. El objetivo
como ya lo dije, es darle a la persona auditada una opinión más detallada sobre cómo van sus estados financieros y si todo está bien sobre el marco legal. La NIA 705, opinión modificada en el informe emitido por un auditor independiente. Esta NIA establece unas pautas que debe seguir el auditor independiente al momento de emitir un informe de auditoría cuando al realizar el encargo concluye que es necesario modificar la opinión sobre los estados financieros de una entidad. El alcance de esta NIA es la responsabilidad que tiene el auditor de emitir un informe adecuado con función a las circunstancias en términos claros y concisos, para que los auditores independientes puedan determinar cómo y cuándo modificar su opinión sobre los estados financieros de una entidad. Objetivos. Los objetivos de esta NIA es garantizar que los clientes de los estados financieros reciban una información clara y transparente sobre la calidad y la fiabilidad de la información financiera que están utilizando. Los requerimientos de esta NIA. Primero encontramos situaciones en las que se requiere una opinión modificada. Encontramos determinación del tipo de opinión modificada, que acá encontramos tres, que es la opinión con salvedades, opinión desfavorable o adversa, denegación, abstención de opinión. También está la estructura y contenido de informe de auditoría cuando se expresa una opinión modificada. La importancia de esta NIA es fundamental para la transparencia y la fiabilidad de informes de auditoría, pues ya que establece criterios y objetivos claros donde esta norma ayuda a proteger los intereses de los clientes. NIA 706. Párrafos de énfasis y párrafos sobre otras cuestiones en el informe emitido por un auditor independiente. En la elaboración del informe, el auditor tiene la libertad de destacar información que considere relevante para una mejor interpretación de los clientes. El alcance de esta norma trata de las comunicaciones adicionales en el informe de auditoría cuando el auditor lo considera necesario para cuestiones de énfasis en asuntos que son fundamentales para la comprensión de los estados financieros u otras cuestiones u otros asuntos que son relevantes para entender la auditoría. Los objetivos es llamar la atención de los usuarios cuando una cuestión que esté adecuadamente presentada o revelada en los estados financieros sea de tal importancia que resulte fundamental o cualquier otra cuestión que sea relevante para que los usuarios comprendan la auditoría, las responsabilidades del auditor o el informe. NIA 710. Cifras correspondientes de periodos anteriores. La NIA 710 se refiere a la responsabilidad del auditor respecto a las cifras correspondientes de periodos anteriores presentadas de formas comparativas en los estados financieros. Alcance. El alcance de la NIA 710 abarca las situaciones en las que los estados financieros comparativos incluye cifras correspondientes a periodos anteriores que han sido auditadas por el auditor de la entidad y no han sido auditadas o han sido auditadas por otro auditor, en cuyo caso el auditor actual deberá evaluar la adecuación de las cifras comparativas. Objetivo. El objetivo principal de la NIA 710 es proporcionar directrices al auditor para que verifique la coherencia entre las cifras comparativas del periodo actual y las cifras correspondientes a los periodos anteriores, asegurándose de que no haya distorsiones o inconsistencias materiales. Requerimientos. El auditor
evaluar si la otra información es consistente con los estados financieros auditados y si se encuentra alguna incoherencia, debe discutirla con la dirección de la entidad. Si el auditor detecta una inconsistencia material que no se resuelve, debe mencionarlo en el informe de auditoría. Si la inconsistencia afecta a la fiabilidad de los estados financieros, el auditor debe considerar modificar su opinión. Importancia. La NIA 720 garantiza que toda la información proporcionada por la entidad, aunque no forme parte de los estados financieros auditados, sea consciente y no induzca a error a los usuarios de la información financiera. Refuerza el papel del auditor como garante de la integridad de la información financiera completa, no solo de los estados financieros auditados. NIA 810. Compromisos para informar sobre los estados financieros resumidos. Bueno, esta NIA específicamente está diseñada para abordar los encargos de auditoría sobre estados financieros resumidos. Acá me define las pautas que el auditor debe seguir para dar una opinión profesional sobre estos estados financieros. Bueno, el alcance de esta NIA, más que todo, es establecer las reglas de juego cuando se trata de auditar estados financieros resumidos. Estos estados financieros resumidos, bueno, son versiones más cortas y más simplificadas de los estados financieros completamente auditados, pero igualmente siguen siendo importantes pues para tomar decisiones de inversión o cualquier otro tema. Bueno, el objetivo de esta norma, bueno, define los objetivos que el auditor debe seguir. Primero, es determinar si es adecuado aceptar este encargo. Y el segundo es, en dicho caso, que el auditor haya determinado aceptar este encargo, debe primero que todo formarse una opinión de estos estados financieros resumidos, a partir de la evidencia de auditoría pues, que el auditor disponga. Y debe expresar claramente dicha opinión en un informe escrito. Bueno, los requerimientos se basan en tres. La primera es la aceptación del encargo. Bueno, esto implica una evaluación exhaustiva por parte del auditor que se va a aceptar este encargo según unos criterios. El primero es que este auditor ya debió haber auditado estos estados financieros completos. Esto significa que el auditor conoce pues a fondo la empresa y pues todos sus números. Debe ponerse de acuerdo pues primero que todo para que la empresa sean los responsables de preparar el resumen y de que este sea correcto. La empresa también estará de acuerdo de poner a disposición los estados financieros completos a cualquier cliente, pues, o cliente usuario que esté destinado a estos estados financieros resumidos. Además, incluirá el informe del auditor en cualquier documento donde se presente el resumen. Bueno, la naturaleza de los procedimientos me detalla que, bueno, efectivamente, estos estados financieros me deben aclarar que son resumidos. Debe revisar que este resumen ¿sí? haya hecho pues siguiendo las reglas establecidas, es decir, que realmente sí sea simplificado bajo ciertos criterios. Comprobar que estos estados financieros estén completamente disponibles para quienes los necesitan, ¿sí? Para a quienes vayan dirigidos estados financieros. Forma de la opinión. Bueno, esta opinión debe ser clara y concisa y se debe expresar de manera equívoca, como en cualquier informe de auditoría, de los que ya hablamos en la línea 700 o 706. El juicio profesional del auditor pues debe ser congruente con respecto a los estados financieros completamente auditados. ¿Qué quiere decir? En este caso, el auditor puede dar dos juicios. Una opinión no modificada, que es cuando el auditor considera que los estados financieros resumidos reflejan fielmente los estados financieros auditados. En este caso, puede dar dos criterios pues, que significan lo mismo. El primero es, los estados financieros resumidos son congruentes con los auditados. Y el segundo es, los estados financieros resumidos son un resumen fiel de los auditados. En caso contrario, caso que sea adversa la situación,
puede dar una opinión modificada sobre estos estados financieros. Entonces, si los estados financieros resumidos no son para nada congruentes, ni en cifras materiales ni en nada, con los estados financieros completamente auditados, el auditor está en todo el derecho de dar una opinión desfavorable y adversa, donde aclarará que los estados financieros resumidos no son congruentes con los estados financieros completamente auditados. ¿Cuál es la importancia de esta NIA? Bueno, la importancia de esta NIA, más que todo, se basa que los estados financieros resumidos son utilizados por una amplia gama de personas, ¿sí? Desde inversores hasta reguladores, accionistas, y con estos pues se determinan varias decisiones importantes administrativas, económicas. Pues, la NIA 810 me asegura que esta información sea confiable y comparable, lo que fomenta la confianza en los mercados financieros. Y no solo en los mercados financieros, sino que fomenta la confianza en nuestra carrera y en nuestra profesión como auditores, como contadores. Bueno, esto ha sido toda la explicación de la NIA 810 y la explicación de todas las NIAs. Muchas gracias. Mucho gusto, mi nombre es Jason Huertas y pues a continuación les voy a comentar unos fragmentos de la NIA 800 y 805. Entre esos, pues el alcance de objetivos y pues un pequeño resumen de lo que es estas dos NIAs. Empezando por la NIA 800, ya empezamos diciendo de que esta es una NIA especializada para unos casos específicos en los cuales se le pueda brindar un apoyo o pues una guía al auditor al revisar los estados fi- financieros. Continuamos con los alcances de esta aceptación. eh, ¿A qué, a qué se refiere en cuanto a aceptación del, de la NIA? Esta se basa es más o menos en una planeación de cómo va a ser el paso a paso y la comprobación de los estados financieros propiamente dichos. Eh, Esta va junto a la planeación de la NIA y, y si es necesaria emplearla para, para hacer una correcta auditoría de los estados financieros y como último es el tema de la ejecución de lo anteriormente dicho, con qué cuentas, qué partecitas son más relevantes en los estados financieros y si se presentan eh, casos especiales. Eh, Continuamos con los objetivos. Estos objetivos eh, se basan en que pues esta NIA solamente se puede usar según los casos especiales o, o pues en los momentos en que el auditor eh, requiera como un método de, pues, ejecución distinto a los normativos. Eh, y pues en base a este puede variar del resultado pues, de la auditoría en ejecución. Los
los requerimientos. Estos son el tema de los estados financieros y la determinación si se necesita estanía o no. Esta pues básicamente solamente está anteriormente hecha, se usa en casos muy especiales. A continuación, presentaremos el tema de la NIA 805. Esta se basa en que es una guía para el auditor a la hora de pues, revisar uno solo de los estados financieros. Esto en base a que si contratan a un auditor solamente para revisar estos financieros, este solamente deberá como revisar uno solo de los estados y uno que no tenga codependencia de, de pues, otros más. Eh, a continuación, el tema del alcance de lo que se está niño. Esta niña se presenta pues en el tema de los casos especiales en las empresas que pues necesitan corroborar esta pues información, pero netamente de lo que es un estado financiero. Eh, y pues estas se puede aplicar en pues, la auditoría del revisor fiscal y del auditor en cuestión. En temas de los objetivos, nos cuenta de que es brindar un elemento para facilitar la auditoría en cuestión. Mejor dicho, es más o menos como un paso a paso, no, sino como una especie de lo que es explicación más ligera para po- poderse pues enfocar en un estado financiero en específico sin tener que co- codepender de lo que es otros tantos. Y la, y la, y los requerimientos, estos son que si el auditor contratado para una auditoría una auditoría de estado financiero debe hacerlo de pues, manera específica. Entre otras está en que si pues eh, el auditor debe aplicar una NIA 700 para la formación de su opinión y la presentación de lo que es este mismo dictamen. Y ya, en conclusión, estas NIAs basan en la pues, auditoría de lo que es estados financieros y puntos específicos, tales como es un estado financiero puntual o en casos específicos como nos la relata en la NIA 800. Ah, no, 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 no,
Yo es que lo voy a ver. Medida 810. Compromisos para informar sobre los estados financieros resumidos. Bueno, esta NIA específicamente está diseñada para abordar los encargos de auditoría sobre estados financieros resumidos. Acá me define las pautas que el auditor debe seguir para dar una opinión profesional sobre estos estados financieros. Bueno, el alcance de esta NIA, más que todo, es establecer las reglas de juego cuando se trata de auditar estados financieros resumidos. Estos estados financieros resumidos, bueno, son versiones más cortas y más simplificadas de los estados financieros completamente auditados, pero igualmente siguen siendo importantes pues para tomar decisiones de inversión o cualquier otro tema. Bueno, el objetivo de esta norma, bueno, define los objetivos que el auditor debe seguir. Primero, es determinar si es adecuado aceptar este encargo. Y el segundo es, en dicho caso, que el auditor haya determinado aceptar este encargo, debe primero que todo formarse una opinión de estos estados financieros resumidos, a partir de la evidencia de auditoría pues, que el auditor disponga. Y debe expresar claramente dicha opinión en un informe escrito. Bueno, los requerimientos se basan en tres. La primera es la aceptación del encargo. Bueno, esto implica una evaluación exhaustiva por parte del auditor que se va a aceptar este encargo según unos criterios. El primero es que este auditor ya debió haber auditado estos estados financieros completos. Esto significa que el auditor conoce pues a fondo la empresa y pues todos sus números. Debe ponerse de acuerdo pues primero que todo para que la empresa sean los responsables de preparar el resumen y de que este sea correcto. La empresa también estará de acuerdo de poner a disposición los estados financieros completos a cualquier cliente, pues, o cliente usuario que esté destinado a estos estados financieros resumidos. Además, incluirá el informe del auditor en cualquier documento donde se presente el resumen. Bueno, la naturaleza de los procedimientos me detalla que, bueno, efectivamente, estos estados financieros me deben aclarar que son resumidos. Debe revisar que este resumen ¿sí? haya hecho pues siguiendo las reglas establecidas, es decir, que realmente sí sea simplificado bajo ciertos criterios. Comprobar que estos estados financieros estén completamente disponibles para quienes los necesitan, ¿sí? Para a quienes vayan dirigidos estados financieros. Forma de la opinión. Bueno, esta opinión debe ser clara y concisa y se debe expresar de manera equívoca, como en cualquier informe de auditoría, de los que ya hablamos en la línea 700 o 706. El juicio profesional del auditor pues, debe ser congruente con respecto a los estados financieros completamente auditados. ¿Qué quiere decir? En este caso, el auditor puede dar dos juicios. Una opinión no modificada, que es cuando el auditor considera que los estados financieros resumidos reflejan fielmente los estados financieros auditados. En este caso, puede dar dos criterios pues, que significan lo mismo. El primero es, los estados financieros resumidos son congruentes con los auditados. Y el segundo es, los estados financieros resumidos son un resumen fiel de los auditados. En caso contrario, caso que sea adversa a la situación, puede dar una opinión modificada sobre estos estados financieros. Entonces, si los estados financieros resumidos no son para nada congruentes, ni en cifras materiales ni en nada, con los estados financieros completamente auditados, el auditor está en todo el derecho de dar una opinión desfavorable y adversa, donde aclarará que los estados financieros resumidos no son congruentes con los estados financieros completamente